La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a una nueva semana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los saludamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima saludamos por Radio Santa Rosa, en Chimbote por Radio RSD, Radio Santo Domingo en Arequipa, por Radio San Martín, en el Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú, pero se unen también otra red que es Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, AM Tahual en todo el Perú. Ya estamos en las apps nuevamente y también a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días, hermanita. Hermanita. Sí, que los ¿Qué es? hermanitos, ¿no? Sí, Allá claro. no te es Rosa María, Rosita. Rosita, mi hermanita de alma, Abelcito. Además, todo es P, ¿no? P. Sí, ¿no? Ni siquiera se llegan a entender bien lo que hablan, entre ellos, ¿no? ¿Qué? No te entiendo. Terrible. La Bueno, cantidad de bueno. audios, qué bárbaro. Qué cantidad. Acá ya hemos perdido la cuenta. No, hace tiempo. Justamente por eso hoy en la República voy a hacer una recapitulación porque, como dice Jorge Bruce en su columna de hoy, llega un momento en que escuchas tanto que te atosigas, pues ya no tienes capacidad de retención Sí. y finalmente te acostumbras y no debemos acostumbrarnos. Nos parece tan normal ya que hablen así que en realidad perdemos capacidad de indignación. Bueno, primero buenos días a todos. Ha pasado un fin de semana movido. Acá nuestro equipo de producción ha estado en las calles luchando por los derechos de la mujer. Muy bien. Bien, estuvo buena la marcha, ¿no? Estuvo buena, no me dice nada, salió corriendo. Ya, ¿estuvo ahí. buena? Sí, estuvo buena. Sí. ¿Y fueron al Poder Judicial? Sí, les gritaron Poder Judicial, vergüenza judicial, al Vergüenza CNM, nacional. hasta el CNM han caminado. Hasta San Isidro. Es de lejos, desde el centro, desde la Plaza Washington. Oye, hay que gritar Poder Judicial, vergüenza nacional después de este fin de semana. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación para que usted no se maree, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Creo que lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema, el actual, hace un buen resumen. Digamos, la mitad de las cortes del Perú tienen serios problemas de corrupción. Pero serios problemas. No solo la del Callao. Y hemos visto el fin de semana que el presidente de la Corte de Lima Sur ha tenido que renunciar. Después de negar, no le quedó más remedio. Porque estas personas se organizan en torno a estructuras armadas de tal manera que entre ellos se benefician. ¿Cuál es el beneficio? El ascenso y la permanencia propia y de familiares. Básicamente eso es. Es decir, yo me quedo de juez haciendo a Supremo, haciendo a la presidencia de la Suprema, y mis familiares, mis primos, mis amigos, mis centenados, que son, pero, ¿no? Todos obtienen un puestito en el Estado, ¿no? No necesariamente en el Ministerio, en el Poder Judicial, pero podría ser en el INPE, en el Ministerio de Justicia, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el LOMPE. jurado había sido Jurado, el más querido, ¿ah? El más querido, bien querido, el jurado. Claro, dentro del Estado. Ya, como ese dicho mexicano, ¿no? Que es vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. O sea, toda la familia dentro del presupuesto público. Y esta forma de pesetearse los unos a los otros, ¿no? Implica también, por supuesto, el conseguir estos puestos de poder para medrar de una forma, no solamente de beneficios por cargo, sino de la capacidad de conseguir dinerillos extra de litigantes, de postulantes a puestos, etc. Por eso hay una especie de contubernio, si quieren. No es que uno mandara sobre el otro, pero el que tenía el puesto más alto, claro, sobre los demás sí, pero una especie de contubernio entre miembros de la Corte Suprema, fiscales supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura, presidentes de corte. O sea, eso está clarísimo de todos los audios. No digo que todas las cortes, no digo que todos los presidentes de corte, pero el presidente de corte
es una persona, y tal vez eso no lo sabe el público, que no está viendo casos. O sea, el presidente de corte en general, en términos generales, las cortes más grandes del Perú, Callao es una de las más grandes del Perú, está en la parte de la administración de la corte. Es decir, hay un pequeño consejo ejecutivo de la corte que replica el del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, que tiene que ver, muy bien, nos faltan jueces, entonces hay que nombrar jueces supernumerarios, sí, hay que abrir plazas para los jueces supernumerarios. ¿Cuántas? 5 plazas, ya, muy bien. Entonces vienen ¿quiénes? Hemos escuchado un audio de eso este fin de semana, unos abogados que vienen por un año nada más, pero que no pasan por ningún concurso, que los pone a dedo el presidente de la Corte, ¿ya? Y que al final de cuentas, en ese año, si son tuyos, porque te deben el puesto, pues te deben todos los favores que tú necesites. Primer problema. Segundo problema, todas las rotaciones, ¿no es cierto?, de jueces y todos los nombramientos que han estado en manos del Consejo Nacional de la Magistratura se han manejado para favorecer los ascensos, si se quiere, de aquellos que querían tener poder. El caso de Walter Ríos es clarísimo. Logra que trasladen a una jueza de Cañete al Callao para que con su voto, mitad, digamos, logre él ser presidente de la Corte del Callao. Ahora, es interesante porque esas votaciones en el Callao, por ejemplo, han sido muy cerradas, 10-9, 9-10 a la siguiente, empatados, lo cual quiere decir que hay un sector dentro del Poder Judicial y también espero que dentro del Ministerio Público que no está contaminado o que está harto o que quiere un cambio o que sabe que les están haciendo trafa. Eso en la mejor de las lecturas, ¿no? Porque alguien me hizo notar, de repente son dos grupos que rivalizan, pero por lo mismo, ¿no? Que sería la peor de las lecturas. Pero en la mejor de las lecturas hay un sector más o menos sano que no quiere entrar en estas cuchipandas, ¿no es cierto?, en estos arreglos. Ahora, la buena noticia es que, más o menos hay que contarlo todo, la República ha recibido 60.000 audios. Yo pensaba que eran 10.000, no, 60.000. Que son grabaciones que van de diciembre a junio de este año. 60.000. El juez no trabajaba, digo yo, todo el día hablaba por teléfono. ¿Tú sabes que esa es una cosa que yo me he preguntado también este fin de semana? Pues definitivamente, estos presidentes de cortes, a lo único que se quedan era hablar por teléfono. Porque el tema es el siguiente. A ver, se supone que han grabado unos 20 teléfonos, ¿no es cierto? 20 teléfonos. Y supongamos que lo han hecho a tiempo completo durante 6 meses, ¿ya? Vamos a hacer una división rapidita. 6 meses, 60.000 grabaciones, son 10.000 grabaciones al mes. Entre 20, ¿qué estamos sacando? 500 conversaciones por persona. ¿No estamos bien? Claro. Todo el día hablaban por teléfono. Entonces, 500 conversaciones, 3 diarias por chimba. No, 500 al mes, digamos, es 150. 150, menos. 15 diarias. 15 ¿Qué es razonable? ¿Aló? ¿Ya llegaste? Ahora, muchísimo, como ustedes comprenderán, es del tipo que hay de almuerzo, mi amor, ¿no? O ya estoy llegando, o pásame con fulanito, que se me, no sé, pues se me bajó la llanta, ya matriculaste a los chicos. Entonces, muchas son de la vida cotidiana de estas personas, porque son sus teléfonos celulares. Entonces, por eso es que se necesita un equipo grande. ¿Qué ha hecho la República? Ha juntado a la gente de Convoca, de Ojo Público, Guaira, de 3 medios digitales que están formados por periodistas que tienen experiencia en unidades de investigación y ha armado una gran unidad de investigación en la República para oír los 60.000 audios. Parte del trabajo lo ha hecho ya IDL Reporteros, pero ante la magnitud del trabajo, ha decidido juntar mucho más mano de obra, digamos, y es por eso que este fin de semana hemos tenido una producción más abundante, porque se está trabajando a mayor velocidad. Pero hay otros portales que también tienen audios, ¿no? Por supuesto. Escuché que hay como 90.000 de otro portal, no recuerdo. Por lo menos la República ha recibido 60.000. Uh-huh. Entonces, lo que hay ahí hay gente que dice, oiga, pero si esto todo ya lo escuchó la policía y la fiscal, ¿por qué no han acusado a todos los que están? Porque puede haberlo escuchado, pero si en el contexto adecuado
sin las conversaciones anteriores y las posteriores, no entiendes muy bien de lo que están hablando. Ujú. Por ejemplo, hoy entendemos mejor que nunca cómo fue la elección de Walter Ríos en la Corte Superior del Callao. Al principio sabíamos que la jueza emperatriz que había venido lo había ayudado. Pues en las primeras conversaciones que sale, él hablando con su mujer y explicándole quién es Cavazza, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema es que los tentáculos de esta organización, por llamarla de alguna manera, se habían extendido ya a los organismos electorales. Entonces no solamente es Poder Judicial y Fiscalía, CNM, sino también es OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Entonces estamos hablando de un daño que puede ser mucho más grave, sin considerar otras instituciones como el INPE, en fin, otros organismos que están dentro del Ministerio de Justicia, porque al final todos trabajan contra todos, ¿no? Así es. Todo es muy, muy curioso, ¿no? ¿Y este que acusa quién es? No, en realidad es la esposa del fiscal. Ah, ya. ¿Y el fiscal quién es? No, el que está en el audio. Ah, ya. Y entonces la esposa es la que investiga. Uy, qué complicado. Porque además hay mucha relación de parentesco, pero mucha relación de parentesco entre los que hablan en los audios. Oye, por favor, mi cuñada, no sabíamos, por ejemplo, ayer, yo me enteré este fin de semana, que la cuñada de Aguila es la señora detenida que rogaba por su libertad el otro día, Así es. ¿no es cierto? O sea, en realidad es complejo porque no llegamos a conocer todos los lazos de parentesco, ¿no es cierto? O sea, ese nombramiento era importante porque lo que quería Inostroza con Aguila y Ríos era, digamos, servir a Aguila. ¿Por qué? Porque Aguila dentro del Consejo Nacional de Magistratura los podía servir a ellos. ¿Y cómo lo podían servir? Contratando a su cuñada para que sea la jefa de la oficina de planeamiento, la señora Verónica Rojas. Su cuñada, la cuñada del señor Guido Aguila. Guido Aguila dijo, a mí nunca me han hecho ningún favor, y se olvidó este pequeño detalle. Y ha dicho en una llamada telefónica que él en realidad no recordaba esa conversación. Su cuñada está presa, ¿cómo no la vas a recordar si tú la recomendaste? ¿No? Entonces, claro, él puede decir, a mí me llamaron. Te llamaron porque tú la recomendaste. Además, si te llamaron a ti es porque te estaban haciendo el favor a ti. Y querían dejar bien en claro que te estaban haciendo el favor a ti. Porque ¿cuál es el objeto ahí de Walter Ríos? Que un consejero, ¿no es cierto?, le deba un favor para que después, ¿qué? Lo nombren, pues. Para Supremo. Él quería Supremo. ascender a la Corte Suprema, Claro. en 2 años. Ese era su plan. Hermanito. Vamos a la pausa. Vamos a tener a Julio Arbizu hoy día en Sí, el estoy programa. cambiándome, sí. Está llegando y vamos a hablar un poco de cómo se organiza, porque algunos de ustedes me han hecho preguntas importantes el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa con los que renuncian? ¿Ya se fueron? No se fueron. Han renunciado al cargo de presidente de... Renuncian a los cargos, más no a la carrera. a la que se función. hace a la función. Claro, pues siguen siendo jueces. Ujú. Regresamos con todo eso después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María. No se maree, señora, no se maree. No, estamos mareados todos. No se maree, para que se ría un poco, ¿no? En Chicharrón de Prensa este fin de semana estuvo Gustavo Gorriti. Sí, Debo sí. contarles que yo estuve el fin de semana anterior y todo el mundo ha preguntado por ese programa. El problema fue un problema técnico, el programa se perdió, se borró. Ah, no te quiero. Yo le he buscado y no la encontré. Porque no lo vas a poder encontrar, por eso siempre digo, se perdió en el taxi. Con los libros de contabilidad de Joaquín Ramírez, están en el mismo sitio. Y bueno, y fue este fin de semana, ¿no? Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué Barba dice que tiene pues miles de audios y no los saca, ¿no? Y debe tenerlos, ¿no? No me extrañaría que los tenga, pero como decía Gustavo Gorriti, el problema no es tenerlos, el problema es que tienes que trabajar y trabajar mucho para encontrar ahí información valiosa, que la hay. Pero para Barba, decía, trabajar es como pedirle a un gato que se meta a un jacuzzi, pues, ¿no? O sea, eso es muy gracioso. Imagínense un gato no se mete al jacuzzi ni muerto. Pues, entonces, por eso es que nunca nos enteramos de absolutamente nada.
Es mucho trabajo periodístico y reitero, también policial. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero por qué? Si los han escuchado ya no los ponen. Por el contexto. Tienes que saber muchas veces de qué casos están hablando. Imagínense ustedes estar escuchando 24 horas del día en un equipo chico y grabando y grabando y grabando. Solo cosas como los 10 verdecitos, ¿no? Saltan muy evidentemente, saltan rapidísimo. O nos encontramos en tal sitio y haces el seguimiento, porque ya están saliendo las fotografías de los lugares donde se encontraban los jueces, los fiscales, los miembros del CNM, todo eso está apareciendo. Pero cosas como, por ejemplo, lo de Tomás Gálvez, que me ha parecido muy importante este fin de semana. ¿Quién es Tomás Gálvez? Tomás Gálvez es fiscal supremo de los recientemente elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Llama a Inostroza y le dice, hermanito, para completar la chamba, ¿ya? No te olvides de Waltercito. Primera impresión, Walter Ríos. Pero no, era otro Waltercito. Walter Delgado, ¿ya? Que es nada menos que fiscal anticorrupción. Y que tenía una denuncia de su esposa por violencia familiar. Violencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo que explicar mucho, ¿no? El tipo es bien claro. Lo habían denunciado al fiscal anticorrupción por violencia dentro de su casa, por violencia contra su familia. ¿Lo había denunciado quién? Su esposa. ¿Ya? Entonces, la mujer, así dice nuestro señor fiscal supremo, está que jode. Sí, así dice. Ese es el término que usa. El término exacto. La mujer, el día de la marcha, esto se ha sabido el sábado en la tarde, o sea, mientras miles de mujeres marchaban, escuchábamos esta barbaridad. Entonces, dale una ayuda, pues, pero ¿cómo ayudamos? Y nosotros siempre dispuestos, ¿no? ¿Cómo ayudamos? No, pues que me venga a conversar conmigo. Tú sabes que estas cosas por teléfono son más complicadas. Que me dé el número de expediente, la típica, ¿no? Ese caso, según Waltercito, y nosotros no tiene nada que ver con él. Lo que sí es cierto es que está en casación, para casación en la Corte Suprema. Según Waltercito, se ha archivado. Según el portal del Poder Judicial, está en casación para la Corte Suprema. Lo cierto es que, según ahora Tomás Gálvez, él llamaba a Inostroza porque como se había divorciado 2 veces, entonces era una persona experta en temas de familia y quería que aconseje a su amigo, que le dé, ¿no?, con un consejo así de padre, de cómo manejarse en situaciones de violencia familiar. Lo único que faltó decir es que nosotros le dio a dar terapia, más o menos, ¿no? Terapia para que se cure y que no sea tan violento y que sea un buen padre de familia. No, pues, ya. Ese señor Tomás Gálvez, con Víctor Raúl Rodríguez y el voto del propio Chávarri, son los 3 que sostienen a Chávarri en el poder. O sea, una persona que llama para arreglar un caso de violencia familiar. O sea, si tú me quieres contar el cuentazo de que estás llamando a Inostroza para que aconseje a este pobre señor en un caso de violencia familiar, no vas a empezar el diálogo diciendo que su mujer está jodiendo. ¿No es cierto? Así no se empieza un diálogo, pues. Si no hubiera dicho, oye, mira, tienen un problema de pareja, los puedes ayudar, ¿no? Que te está llamando al cura. Padre, queríamos conversar con usted, a ver si nos puede aconsejar, un problema familiar. No, pues ese no era el tono de la conversación. Era arregla. Completa la chamba, complétame. ¿Ok? Como todos hablan complétame chamba, Esos son los magistrados supremos. ¿Ya? Entonces, el problema acá es que Tomás Gálvez, por supuesto, no va a renunciar a nada. Esos han llegado, pero como ustedes se imaginarán, arrastrándose al puesto en que han llegado. Y con el beneplácito de estos del Consejo Nacional de la Magistratura, que han tenido que ser removidos porque tampoco querían renunciar. Entonces, han llegado ¿Usted cree que van a permitir que lo saquen de ahí? Ni hablar. Entonces, lo que está pasando es que tenemos jueces que están renunciando para que ya no se hable más de ellos. Buena estrategia, porque nadie habla de Duberly Rodríguez en este momento, pero siguen siendo jueces, ¿ah? O sea, Duberly Rodríguez sigue siendo juez supremo. Así es. O sea, no ha pasado nada. Ahora, en el caso de Duberly Rodríguez, él dijo, audios míos no hay,
Y lo que hay sí es salidas a almorzar con Camayo, con toda esta gente, con los futbolistas. No se entiende nada, la verdad. Y ayer también he visto que se ha querido hacer una comparación graciosa, ¿no? O sea, como que en el fujimorismo están felices porque hay un audio del juez San Martín, que ya se inhibió en el caso de Keiko Fujimori. Ya lograron lo que querían, bestial, monstruo, todos felices. ¿Ya? Pero quieren homologarlo con otros. Y eso es bien absurdo, la verdad. Porque yo he dicho, una cosa es pedir, o sea, no puedes pedir, pero una cosa si cometes el error de llamar y pedir por tu hermana interdicta, en un caso ya terminado y concluido para que pasen partes a registro, finalmente estás pidiendo por derecho propio. Dicen que hermana no es derecho propio, pero digamos, dado que es interdicta y que la curatela creo que la tenía su otro hermano, es casi por derecho propio. Pero en el caso de los demás, o sea, tú vas a contratar a tu cuñada para que trabaje acá, eso no es por derecho propio, ¿no es cierto? O arréglale a Waltercito su caso con su mujer, eso no es por derecho propio. No estás pidiendo por ti mismo, estás pidiendo por el fulanito que tiene un lío con su mujer para que le arreglen el problema. Y por eso es que las denuncias de violencia contra la mujer nunca prosperan, sobre todo si se trata de jueces, fiscales y policías. Ahí las mujeres van muertas, no hay forma. O si los victimarios son amigos de los jueces, los fiscales, los policías, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Por si acaso he firmado una petición que está circulando, que creo que ya tiene 50.000 o 100.000 firmas, sobre el caso de Arlet Contreras, para que se envíe a Lima o a cualquier otra corte que no sea la corte de Ayacucho. Porque, de nuevo, esa es una corte que tiene problemas. Debe estar entre las 14 cortes señaladas por el doctor Prado, porque nunca van a encontrar justicia ahí. Nunca. Porque los litigantes demandados son amigos de los jueces. No hay forma. El día viernes, Rosa María, no hubo quórum en el Congreso de la República. Tan lindo. Estaban preocupadísimos por votar la acusación constitucional contra nosotros y no fue nadie. No fueron. Pero ¿sabes qué? Me pareció un poco de show. O sea, Salaverry furioso, levantando la sesión. Y ojo, ha citado para hoy a las 8 de la mañana. Deberíamos mandar a alguien ahorita que corra a ver si ha llegado ya toda la comisión permanente. Claro, porque era hoy a las 8 de la mañana la citación. Y se cita el lunes a las 8 de la mañana, lo hemos visto todos. A ver, vamos a ir a ver si hay gente o ahí corre el viento nomás y hay telarañas. Porque no, ¿quién? No sé si han corrido todos. Ahora, lo que no dijo es que habían faltado 12 de Fuerza Popular. Pues le echó la culpa a todo el mundo, y es verdad. La minoría no había ido tampoco completa. Pero los dos eran de Fuerza Popular. Pero la mayoría, largamente, de la comisión permanente eran los de Fuerza Popular. 12 que no fueron. ¿Por qué? Que no quieren votar las acusaciones constitucionales. Es que ese es el problema. O sea, fíjense. A ver, ¿quién tiene que destituir a jueces y fiscales corruptos? En primera instancia, el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no hay consejo ahorita. Pero no hay consejo. He ahí el apuro de nombrar uno bueno. Porque la primera tarea que tendrá que hacer el próximo año es sacar a todos los que están involucrados con estos sujetos. Eso es una sanción, si quieren, administrativa, es que te saquen del cargo. Las sanciones penales se han iniciado. Entonces tenemos a Walter Ríos Perezo, ¿no es cierto? Pero no tenemos a otros jueces presos todavía por no serles acusados. Ni tampoco tenemos a Inostroza preso. ¿Por qué? Porque él, como es supremo, sí tiene derecho a pasar por un proceso de acusación constitucional que tiene que verse en la comisión permanente y estaba para verse el día viernes, conjuntamente con los consejeros, que eso sí, como hay un artículo en la Constitución que permite removerlos, han sido removidos. Ahora viene su acusación penal a los que le corresponda. ¿Ok? Ese es más o menos el camino. Entonces hay 3 cuestiones. Una es la renuncia, bueno, porque algo de vergüenza tienes, entonces te vas, ya. 2 es la destitución de la carrera judicial.
3 es la sanción penal en un proceso penal. Y todo depende si tienes el beneficio de antejuicio o no tienes el beneficio de antejuicio. ¿Quién tiene beneficio de antejuicio? Los supremos, sean fiscales o sean jueces, y los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Y el fiscal de la Nación, que es otro caso. También tiene beneficio y tiene ya una acusación constitucional. Pero quiere quedarse, pues. Quiere quedarse desesperadamente. Ahora, con este audio que ha salido de Gálvez, si sacan a Gálvez ya no tiene votos. El problema del audio de Gálvez, lo más complicado del audio de Gálvez, no solamente es Waltercito y su problema de violencia familiar, es que con ese audio Gálvez debería salir. ¿Y quién va a votar por Chávarri? Víctor Raúl y él. Con lo cual se acabó. Se acabó. Porque los otros dos son Ábalos y Sánchez. Y Sánchez va a votar por Ábalos y Ábalos va a votar por sí misma. Y se queda Ábalos. ¿Ah? Problema de tener poquitos, ¿no? Por eso es que el Congreso tiene que tener más gente, pues. Cuando son tan poquitos, se resuelve entre muy poquitos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Usted está a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, y también estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, Sadipo Radio Milenio en AM Tawa y en su celular a través de las apps y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Bueno, Ángel Arévalo, periodista con el que yo he trabajado en Exitosa, además es el papá de mi ahijada, me indica que la comisión permanente está trabajando desde las 8. ¡Madrugaron! Milagro. Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Porque de repente todo este show que hizo Salaverry no era show. Y sí estaba molesto con los de su bancada. Porque si no hubo sesión de la comisión permanente, fue porque su bancada no fue. Está clarísimo, ¿eh? No se hagan los locos. En fin, el doctor Julio Ruizuya está con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana para tratar de poner un poquito de orden en nuestra cabeza. Porque la verdad es que para una persona que está familiarizada con el sistema judicial, ya es un enredo a estas alturas para el gran público el asunto. O sea, todos sabemos que ahí hay algo malo, pero ya no entendemos nada, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una especie de recapitulación de qué tenemos hasta ahora, que sea más o menos claro, en el panorama. O sea, si usted tuviera que explicarle a alguien de fuera, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? O sea, ¿qué es lo que han encontrado? A ver. A ver, sí, es cierto que hay un nivel de dificultad, no solamente por la extensión del problema, por la intensidad del problema, sino básicamente porque hay una cantidad de instituciones involucradas, de personajes de las instituciones involucrados, de personajes privados también que tienen participación en todo este zafarrancho, ¿no? Pero básicamente aquí sucede algo que en verdad sabíamos todos, no solamente quienes estamos familiarizados con el sistema de justicia, sino buena parte de la opinión pública en general. Ciertamente, quienes conocemos el sistema de justicia sabíamos de algunas personas en particular. Era público y conocido, claro que no probado, y por tanto no había forma de denunciar, que el señor Ríos en el Callao tenía pues un nivel de manejo de su corte, sin duda. Todos los litigantes en el Callao lo saben, muchísimos jueces del sistema lo sabían. El problema aquí era que no existía pues lo que finalmente reveló la investigación y la difusión de los audios por parte de reporteros. Pero lo que pasa aquí es básicamente también
y para empezar a complejizar la cosa, el problema de origen del propio Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Son ellos los que nombran a los jueces. Si son ellos los que nombran a los jueces, hay un problema de origen en el Consejo Nacional de la Magistratura que yo no estoy tan seguro que se vaya a resolver con estos proyectos que envía el Ejecutivo. Ahora, parecía por los audios que más bien eran los jueces los que elegían a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Claro, hay una simbiosis, hay una especie de dependencia mutua entre unos y otros, lo cual hace que el sistema finalmente se pervierta absolutamente, Claro. ¿no? Entonces, efectivamente están estas personas elegidas. Yo creo que el sistema de representación no es malo, lo malo es cómo se escogen a esas personas que representan esas instituciones. Claro. Pero el sistema, digamos, o el esquema no es malo. No es malo, lo que ¿no? pasa es que fue capturado porque, hay que decirlo, la verdad es que a la sociedad le importaba un pepino el Consejo Nacional de Magistratura. Así es. Hasta hace 2 meses nadie sabía qué era. Cada vez que tratábamos de explicarlo acá con la gente del IDL, yo sé que nuestro rating bajaba a 0 porque nadie entendía qué michi era eso del Consejo Nacional de Magistratura y por qué nos importaba tanto, ¿no? Y acá se han denunciado justamente la participación de César Inostroza Pariachi. ¿Por qué? Porque era un plagiador conocido. Así es. Tenía una denuncia de plagios. O sea, un abogado había denunciado a César Inostroza por plagiar su tesis. La había plagiado en el 2003. Y era una tesis del 99. Y eso se ha explicado varias veces, ¿ah? No les entraban balas. Y Inostroza postuló 7 veces al cargo de juez Así es. supremo, siendo juez superior de Callao. Y finalmente, ya cuando la conformación del consejo era la que él necesitaba, lo eligieron juez supremo. Así fue la historia. Ahora, Rosa María, yo creo que para un poco seguir contestando a tu pregunta, creo que aquí también hay un problema de identificación de la forma en que se produce la corrupción. Es decir, mucha gente se ha quedado con el esquema de la organización criminal única, Con un ¿no es solo cierto? líder. Bicéfala, si quieres, Montesinos y Fujimori, Claro. ¿no es cierto? Pero esta forma de corrupción es absolutamente distinta. Probablemente tenga su origen en los remanentes de la corrupción aquella de los 90, que tenía una organización criminal capturando el Estado desde adentro, pero aquí hay núcleos segmentados de corrupción que así se es. comunican entre sí y que tienen varias cabezas y varios intereses, ¿no es cierto? Entonces, uno de esos intereses, por cierto, ¿no es cierto?, que además une pues a los miembros del Consejo, jueces y fiscales de distinta gradación. O sea, para que la gente entienda, miren, hay buenos y malos, sí, pero son de panacas distintas. Así es. No son de la misma ayu, no. Pero comercian entre ellos. Así es, absolutamente. Y los unen determinados intereses. En este caso, claramente uno de esos intereses es el del crimen organizado. Esto no hay que olvidarse, inicia con una investigación en el Callao, ¿no es cierto? No quiere decir que el Callao sea la única trinchera claro, de la del corrupción y del delito. Pero allí inicia, ¿no es cierto? Se saca la madeja, el hilo de la madeja. Y allí se da cuenta que hay una serie de personajes involucrados con el sistema de justicia y con el Consejo, ¿no es cierto?, que están jugando para el crimen organizado, que son parte de esos intereses mafiosos de bandas organizadas o de organizaciones criminales. Claro. Y luego nos damos cuenta todos también, ¿no es cierto?, por la difusión de los audios, que hay también involucrados personajes políticos que ya no pertenecen al sistema de justicia, sino que están en el Congreso, que están en el Poder Ejecutivo, Son empresarios. que han pasado, o sencillamente que son empresarios. Esos empresarios, entonces, digamos, para un poco esto que parece una mala torta, tenemos crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, tenemos o distintos intereses, puede ser el tráfico de armas, lo que sea. Tenemos personajes involucrados del propio sistema de justicia, del sistema político en general. Tenemos empresarios que aparentemente se dedican a otro rubro y no participan de actividades criminales, y todos, ¿no es cierto?, comunicándose entre sí y todos con diferentes intereses. ¿Cuál es el rol que juega acá el sistema de justicia? Básico. Estas personas están moviéndose en el ámbito de la criminalidad y necesitan del sistema de justicia para no ir presos, ¿no es cierto? Entonces hay un nivel de aseguramiento desde el Parlamento. No olvidemos además que Fuerza Popular, o Fuerza Número 1, como ahora se le conoce,
tiene una cantidad de personajes involucrados en posibles delitos que están sometidos todavía al Poder Judicial y que tendrán que esperar cuál Ahora, es el lo que veíamos nosotros es que final, ¿no? lo que buscan fiscales y jueces en general en estas conversaciones son las garantías, digamos, de sus ascensos, de su permanencia en el poder y sus ascensos. Es decir, Ríos que aspira a tener la hegemonía y control de la presidencia, ¿para qué? Para que luego llegara a la Suprema, para que el plan del 2019-2020 es que él pueda llegar a la Suprema. Como Diego y Nostroza. Exactamente, sigue el mismo camino. Pero en una institución jerárquica normalmente eso es lo que ocurre, todos quieren ascender, qué sé yo, pero no creando las condiciones que te son favorables a punta de hacerle favores a los que te tienen que escoger. Gracias. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ir donde Aguila, entonces tiene que ir, porque fíjense todos los favores que Aguila le hace a Ríos. Aguila, Cavazza, y eso lo ha contado, Cavazza lo lleva donde Aguila para que le traigan una jueza de Cañete, que estaba pidiendo su cambio a Lima, para que la pongan en el Callao, para cambiar la correlación de fuerzas y que él gane la presidencia de la Corte. Desde ahí eran amigos con Aguila y amigos con Cavazza. Cavazza es, como dice el señor Ríos, un operador político metido en la OMPE, que trabaja para José Luna Gálvez, político que quiere que sus candidatos ganen en estas elecciones municipales. Entonces hay una lucha de poder para conquistar permanencia, ascenso, dominio y chamba para toda la familia, porque esa es otra de las prebendas. Así es. O sea, a Águila luego le contratan a la cuñada, pero no le contratan a la cuñada porque les caiga bien la cuñada, la contratan porque así es parte del plan de, ¿cómo es? Ir metiendo más gente del grupo, pues esas son las frases, del plan de captura y conquista, ¿no?, de estos ámbitos del Estado. ¿Para qué? Para, como tú dices, diversos intereses. Así es. Ahora, a veces los intereses se cruzan. Vamos a la pausa y regresamos con un caso que a mí me ha llamado la atención. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 47 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Claro, las cosas se vuelven muy enredadas, ya si usted nos ha estado siguiendo, por lo siguiente. Porque, a ver, miren esto, qué complicado. Tomás Gálvez es el fiscal que hemos escuchado este fin de semana decir que, efectivamente, había que terminar la chamba, pe, ¿no? Así le dicen, hermano, para Waltercito, termina la chamba, pe, ¿ya? Waltercito tiene un problema con su mujer, lo está jodiendo, ¿no? Entonces, los del comercio entraron, verificaron y efectivamente se trata de Walter Delgado, fiscal anticorrupción, denunciado por violencia familiar. ¿No te has enterado? Era Walter Delgado. ¿Ah? ¿Ya? Y Nostroza le dice, hermanito, no hay problema, pero que venga personalmente, porque esos temitas por teléfono, ya, sí, pero que me den los datos, ¿los datos de qué? Pues del expediente, pues, ¿ya? Entonces, según Tomás Gálvez, él en realidad estaba llamando para pedir por su amigo, no por el caso, no, para que Nostroza lo aconseje, porque Nostroza es divorciado 2 veces, entonces sabe mucho de estos temas y lo podía aconsejar, claro, como un padre o un hijo, como si fuera un cura, terapista, no sé, ¿ya? Ese es el cuentazo que nos ha contado ayer. Tomás Gálvez es clave porque es uno de los votos de Chávarri, ya. Pero al mismo tiempo, agárrense, porque esta es una movida así House of Cards. La esposa de Tomás Gálvez, para que no se olviden, se llama Tomás Aladino, o sea que no se van a olvidar nunca, porque Aladino. Perfecto, Aladino, ya. Tomás Aladino, para que no se olviden, porque hay tantos nombres que no se olvida, ya. Muy bien, su esposa es la doctora Susana Guerrero, que es la abogada de la OMPE, que denuncia a Cavazza y al jefe de la OMPE, a Castillo y a todo el mundo para que los voten. Ella es la que denuncia que han metido firmas para favorecer a Luna Gálvez. Ella, la esposa de Tomás Gálvez. Antes de que salieran los audios, ciertamente. Entonces, una abogada, tú dices, honesta, peleadora, combativa. En todas las portadas, ha salido en todos los programas. La votaron de la OMPE, bueno. Pero su esposo es así, uña y mugre con Nostroza.
Obviamente con Chávarri, pero con Inostroza. Oye, varios audios de él con Inostroza. Que es amigo de los consejeros que permitieron y que además trabajan para Claro, el señor Luna Gálvez, que fue el gran favorecido por la OMPE. Pero que es que yo amigo creo que del eso, tío Telesub. sin duda, yo creo que eso prueba un poco más. Tu teoría, claro. Claro, exacto, no necesariamente. Es tan compartimentada digamos, esta maraña de favorecimientos que uno no tiene por qué conocer, ¿no es cierto?, cuál es la pretensión de los otros. Claro. Entonces, sí, se conocen Tomás Aladino Gálvez Villegas con Inostroza Pariachi, pero no sabe que, Aladino probablemente no sabe que hay otra persona que está solicitando favores de Inostroza por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, como dices, hay momentos en que esto se cruza, sí, se cruza. Se cruzaban Esto en realidad, en teoría de organizaciones criminales no es ajeno, no es muy raro, esto sucede. Y tiene, por ejemplo, como consecuencia que en los modelos de colaboración eficaz se haya previsto, por ejemplo, antes, si tú te acordarás, en el año 2000, cuando se aprueba, o 2001, cuando se aprueba la ley de colaboración eficaz, estaba prohibido que se acogiera el cabecilla de una organización criminal. ¿Te acuerdas? Así es. Bueno, ahora no. ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que en este entramado de organizaciones criminales que se comunican unas con otras, un cabecilla pueda delatar al cabecilla de otra organización, Claro. o pueda saber en esos momentos en que se cruza esta información o estos favores, ¿no es cierto?, cómo opera la otra organización criminal, y entonces ese sujeto que antes no podía decir nada, porque estábamos en el plano de una sola organización, Claro. ese sujeto no podía decir nada que lo perjudicara a él mismo y desmontara su propia organización, ¿no es cierto? Ahora sí puede decir algo de la otra organización y empezar a destejer ese enredo. Qué manía tienen los abogados de casarse con abogados, ¿no? Qué barbaridad, Dios mío, ¿por qué no se casan con otra gente? Pues yo estoy casada con uno, pero en fin, ya, de verdad, pues porque todos, o sea, la esposa es abogada, el esposo es abogada, la esposa, una es fiscal, la otra es juez, uno está en la OMPE, la otra no sé qué, todos trabajan en el Ministerio de Justicia, no, el Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, bien, buen sitio para trabajar si eres pariente jueza, qué bárbaro, qué bárbaro, tenía bastante planilla judicial de ella. O sea, esa es otra, o sea, hay una especie de... Parte de los favores es conseguirle chamba a todo el mundo, Así es. ¿no? O sea, capturar el Estado con chamba para todo el mundo. Y ofrecer chambitas, porque también eso asegura lealtades. Si yo te puse, tú eres mío. Así es, el Que es ejercicio de un poder. Lo último que debe pasar en la administración de justicia, ¿ya? Pero parece que acá era lo primero. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Tú decías al principio que lo que han propuesto para cambiar el Consejo de la Nacional de la Magistratura no es necesariamente lo mejor. A ver, eso quiere decir que hay una mejor alternativa. No, yo creo que yo esperaba, en verdad, que la reforma no partiera por allí, es decir, creo que hay que, efectivamente, era necesaria la salida de los consejeros, incluso de los accesitarios, y yo hubiese esperado que se constituyera provisionalmente, por cierto tiempo, una comisión que hiciera las veces del Consejo, pero que fuera, digamos, ejerciendo esa labor en simultáneo a la reforma total de las formas de elección de los representantes del Consejo. Es decir, ahora, por ejemplo, el gran problema, y lo dijo muchas veces Cruz Silva del IDL, que es una de las mejores estudiosas de la realidad del Consejo Nacional de la Magistratura, hay un problema en la elección de los miembros o de los representantes de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que por allí iba la reforma, o debió ir la reforma. Yo no sé si esta propuesta del Ejecutivo tenga la resonancia que se requiere. Pero mira, la experiencia que hubo con el Tribunal de Honor, pese a que nos dejó a Rodríguez Medrano, yo lo sé, porque Montesinos, por ejemplo, Montesinos sí era una estructura de control claro de dos personas, que eran Fujimori y Montesinos, y el resto estaban abajo. Entonces él dejaba unas rutas dentro del Poder Judicial. No copaba todo, no pretendía. Tenía rutas. Entonces sus acciones entraban por una ruta y el resto ya se veía. Entonces, sí se dejó una buena Corte Suprema porque llamaron a un Tribunal de Honor de 5 de 5 abogados que terminaron su trabajo y se fueron a su casa o a trabajar en lo que fuera y dejaron una buena Corte Suprema. No perfecta, pero bastante buena. No pudieron hacer el trabajo hacia abajo, ¿ya? La idea de que 5 personas, 5 abogados elegidos por concurso público,
con 30 años de experiencia, que quiere decir que ya se acercan a los 60 años, ¿no es cierto? 55, etcétera, y que no tengan estudio de abogados, que sean más o menos académicos, es lo que se está pidiendo. Pues es una mejor idea que el sistema representativo, ¿ah? O sea, mientras no pase por el Congreso, estamos de acuerdo. Claro. Eso es lo peor que puede pasar, regresar a la Constitución del 79. Pero me parece mucho más, porque fíjense, cuando vamos a votar al Colegio de Abogados por representantes al Consejo Nacional, no tenemos la más remota idea de quiénes son. No he tenido la oportunidad de hacer pues una buena evaluación, ni como abogada, o sea, no sé quién es. Es cierto, es cierto. Y, digamos, quienes terminan eligiendo al representante, por ejemplo, de las universidades particulares, no son las mejores universidades, no son las... Claro, a eso me refería cuando hay que cambiar el origen de la elección, el origen de la representación. ¿No es cierto? O sea, ¿cuáles son los votos que... cómo se cuentan los votos? ¿Cuál es la forma de elección? ¿Quiénes son estos representantes? ¿Cuáles son los requisitos? Ese es un asunto sumamente importante. Pero bueno, yo espero efectivamente que este sea el camino correcto. Yo hubiera preferido, lo dije en una columna que escribí después del mensaje, que el presidente hubiese solicitado delegación de facultades para legislar en esta materia de reforma de justicia, y así evitaba lo que va a ser el show del Congreso de la República y de sus comisiones ordinarias. Claro, pero para el Consejo de la Magistratura sí necesita reforma constitucional. Sin duda. Ahí necesitaba reforma. Sin duda, pero en lo que atañe... No podía no pasar por el Congreso. Así es, pero en lo que atañe a reformas legales, sí. tendría que haber solicitado y no lo hizo. Y yo creo que... y esas van a salir tarde, mal y nunca. Exacto, ahora, eso es lo que me preocupa. Yo creo que si en 6 meses no salen... Bueno, pide una cuestión de confianza. Claro, pero pide facultades para hacer... Pues señor, hace 6 meses mandé mis proyectos, no me los han aprobado, terminado diciembre, les pido facultades para que yo pueda aprobarlos. El gran problema aquí es que esta reforma, lo que se requiere de la reforma es urgencia. O sea, estamos metidos en un problema muy serio, muy serio. El problema, le explicaba al público, me dicen, ¿pero quién saca pues a estos fiscales? El Consejo Nacional de la Magistratura. Allá. Y no hay Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces no hay quien lo saque. Claro. Ese es el problema más grave ahorita. Hay elecciones de la Corte Suprema en diciembre. ¿Y cómo se van a conformar las Cortes? Claro, porque hay que conformar todas las Cortes del Perú. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Ahora, no podrían haber hecho una racia de acá a diciembre. ¿Eh? Era imposible. Digamos, en el Callao sí, porque están más o menos plenamente identificados y hay algunos que ya están presos, empezando por Bartel Ríos. Pero en el resto de cortes va a ser, digamos, mucho más lento, porque sí tienes que pasar por un proceso más largo. Sin duda. Y esos 5 que sean elegidos tienen que ir corte por corte, ver todas las quejas. Además, acuérdate que esto va de la mano con que la OCMA desaparece. Así es. ¿Ya? Y para los jueces, o sea, para los jueces que no son supremos, ¿no es cierto? La parte disciplinaria se va a encargar un organismo de control. Y ese organismo de control, con un tercero nombrado, tiene que ir corte por corte y decir, sí, pues este señor se va. Se va porque sus fallos pues, son un desastre o por lo que fuera. ¿Ya? Eso es bueno porque está probado que el sistema de la OCMA no funciona. Porque Otorongo no come Otorongo. O lo come un poquito, pues, ¿no? O sea, le pone una multa, una sanción, una suspensión de 3 días, pues ya, listo, se acabó. Y eso a los litigantes no los ayuda en absolutamente nada. Pero este caso, por ejemplo, de la OMPE es un caso muy extraño. O sea, la esposa de Tomás Gálvez es la que denuncia a Castillo. Castillo en este momento está suspendido también. O sea, vamos a un proceso electoral y a un referéndum sin jefe de OMPE. Así es. Eso también es la locura. Sí. O sea, vamos al referéndum y sin jefe de OMPE, con una OMPE ahí provisional, con un jefe provisional, que no está mal, pero es provisional. Y luego tenemos que reformular un Consejo Nacional de la Magistratura y la gente además pide sanción. Ahora, con un fiscal de la Nación que no quiere renunciar, pero ni con bomba atómica. Tú decías que Chávarri no quiere renunciar él mismo. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que quizá novedades. Hay una presión por parte de quienes esperan que Chávarri se quede para que se quede. Yo creo que para él sería bastante más cómodo renunciar, salir ahora mismo, evitar problemas. Pero ¿quiénes en este momento
¿no es cierto?, se verían afectados severamente con la salida del señor Chávarri de la Fiscalía de la Nación. No sé. Los señores de Fuerza Número 1, ¿no es cierto? O sea, claramente, Bueno, y son quienes además han blindado a Chávarri y lo han recibido en el Parlamento con bombos y O sea, platillos. es que como- todos o sea, tienen que entender que la música de fondo de este nuevo drama es el caso Lavallato. así es, ¿Ya? Esa es la música de fondo. así es. Porque lo que viene, en teoría, es ahora sí un nuevo impulso. Chávarri, por lo menos esa se está vendiendo así. Yo le voy a dar un nuevo impulso a la investigación y ahora sí caen todos. Pero el problema es que, miren, el viernes nos hemos enterado que el señor Miguel Ángel Navarro, asesor de asesor de asesor, que vivía en Balconcillo, ustedes no tienen la más remota idea de quién es, y les voy a contar quién es, trabajaba en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y tenía una cuenta en la banca privada de Andorra, que nunca había tocado, ¿ya? Y que está preso hace 18 meses, y Hamilton Castro, antes de irse, logró que les prorrogaran un año más la prisión. Va a estar 30 meses en la cárcel. No, 18 más 12, sí, pues 30 meses en la cárcel. Muy bien. Ya, este señor se aburrió, pues. Entonces decidió cantar. Y ha cantado bonito, ¿ah? No completo, pero digamos interesante. Esto salió viernes en Giro en sus 13. Nadie lo ha desmentido, ¿ah? Pero nadie lo ha levantado. Nadie lo ha levantado como noticia. Es un notición. O sea que los de la banda comiencen a hablar. Entonces tú dices, perfecto, yo, Chávarri, ¿no es cierto?, ofrezco que las personas que nos van a dar información en el Brasil van a efectivamente decirnos qué pasó durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de García, durante el gobierno de Humala. Esa es nuestra oferta. Que es el marco, ¿no es Así cierto?, es. del entendimiento entre Odebrecht y la Fiscalía. Entonces, Claro. No, ¿quiénes están fuera? Claro, todos los jefes. O sea, fuera de este marco de entendimiento, o sea, ¿sobre qué investigaciones no va a haber No, ya delaciones? Claro, por ejemplo, de Olmos, nada. Mm, Y Olmos está en la planilla Bambi, que no lo han querido Así es. reconocer. De Olmos nada y está en la planilla Bambi. Pucha, ¿cómo me sé este caso, Dios mío? Gasoducto Sur, ni una palabra. Así es. Es lo que han pedido, pero sobre todas las cosas que no haya nada sobre... O sea, Odebrecht está diciendo qué casos, de qué casos no se puede hablar. Lo cual es bien raro. Entonces tú podrías decirle, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros en realidad estamos interesados en estos 15 casos. ¿Ya? Pero la iniciativa la está teniendo Odebrecht. sí, y hay una discusión respecto a si se va a poder abrir nuevas Así investigaciones o no. Digo, Del la acuerdo fiscalía- parece que no. el acuerdo yo lo leo y parece que no. La fiscalía dice no. El acuerdo solo alcanza aquella información que ellos nos han Así brindado. es. Pero si ellos no nos las han brindado y nosotros la descubrimos, ¿y cómo la vas a descubrir? Bien complicado, ¿no? Entonces, pues son información muy, muy compleja, encriptada, etcétera. Entonces, lo que ha hecho Barata, que es una estrategia de defensa, es guardarse las mejores cartas y mentir, porque ha mentido. Decir que no conoce la planilla Bambi cuando él la había entregado para el caso Toledo es una mentira gruesa y además de una muy mala defensa. Pero es hablar de algo que él sabe que es muy difícil de probar como lavado de activos, que son fondos de campaña. ¿No es cierto? Fondo de campaña, que es escandaloso por culpa de una prensa que no sabe que eso no es lavado de activos. Pues lo hemos discutido 100 veces y eso no es lavado de activos. Va a ser imposible que lo prueben como lavado de activos, ¿ya? Y no dejar los casos de coimas. Así es. O sea, los casos de coima, o sea, han pagado coima en el caso del tren eléctrico. Sí, 8 millones de dólares le sacaron a Barata. ¿Quién? 3 subordinados del MTC. Uno vive en Balconcillo. Así cuéntame cómo se hace eso. O sea, Barata le regalaba plata de viceministro para abajo. Y les ponía plata en sus cuentas en Andorra. Así es. Y el que firmaba el decreto supremo para que se inicie la obra, o sea, a Cornejo de García, que los vio N veces durante la ejecución de la obra, nunca le dijo, oye, hermanito, tu gente de abajo me está extorsionando, pues. No se quejó, nada, no, soltaba billete nomás. Y a esos cuentos no se lo cree, pues, nadie, es insostenible. Y no hemos tenido un fiscal valiente que diga, oye, perdóname, eso no tiene ni pie ni cabeza. Comiencen a contarme la verdad. Y no solo eso. Y porque ¿no? hay 11 millones de transferencias por el caso Olmos. Sin duda, no solo eso, sino que buena parte de la información que ha entregado Odebrecht no ha sido corroborada, y de ahí el tiempo que se ha tomado la Fiscalía, ¿no es cierto? Y no ha sido corroborada básicamente porque Odebrecht no ha entregado los documentos que corroboran esa información. Claro. En una
digamos, un esquema de delación premiada o de colaboración eficaz, el aspirante a la colaboración no solamente dice, ¿no es cierto?, que participó en un delito, un evento delictivo, sino que tiene que entregar algún nivel de, por lo menos, indicio de que lo que está diciendo es correcto. Vendrá la corroboración del Ministerio Público posteriormente, pero tiene que partir de algo real. Si no, ese aspirante no puede pretender. Es un dicho, claro. Así es. Y eso no ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que ha habido aquí falta, por supuesto, de diligencia de Odebrecht, pero falta de diligencia también del Ministerio Público de no cerrar los acuerdos o simplemente suspenderlos o terminarlos, ¿no? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si el Ministerio Público, el equipo especial, el fiscal Castro, decía, bueno, no hay acuerdo, y nos vamos contra la empresa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran tenido que hacer los funcionarios de Odebrecht en Brasil, que su pretensión era básicamente seguir operando, ¿no?, en Perú y en otros países como lo han hecho? Y hubieran tenido necesariamente que aceptar una redefinición de los acuerdos y hubieran tenido que entregar la información que nunca entregaron. Lo que está pasando y lo que va a pasar ahora es, lamentablemente, creo yo, que la empresa se va a favorecer. Están solicitando, de hecho, estaba leyendo el acuerdo, están solicitando que primero se les garantice el beneficio y después entregar información, ¿no es cierto? Cuando en verdad el esquema ordena, exige que sea al revés, exactamente. O sea, se entrega la información y de acuerdo a la entrega de información, ¿no?, es que se otorga ciertos beneficios o se negocian los beneficios, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos, pero antes de irme me acaba de llegar un audio. Este es gracioso porque es del 18 de mayo, donde Walter Ríos habla con César Inostroza, porque ya se dan cuenta que los están investigando, Claro. pero no saben dónde. ¿Ya? ¿Lo tienes en audio? Sí, no sé si lo podamos colgar. ¿Podemos sacar el audio, por favor? ¿Sí? ¿Lo suelto nomás? Sí, ¿Ya? suelta. A ver, escuchen. A ver. Ahí está. Ahí está. Pero no se escucha mucho. No, siempre hay un silencio. Un ahí. desfase. Ahí está. Hola, hermanito, disculpa la molestia. Tranquilo. Me he preocupado un poco, sino que estaba haciendo unas cositas. No, a la hora que puedas, hasta antes de mediodía, porque yo voy a trabajar mediodía nomás. Ya, sí, hoy día también viajas. No, mañana. Ya. Mañana. Pero no sé, me has preocupado, ¿es algo contra mí? No sé. No, por eso te voy a informar personalmente, porque en la noche había una reunión en mi casa y es bueno coordinar acciones contigo. ¿Ya? Ah, ya. Acciones propias de siempre, ¿no? Sí, ven nomás a mi despacho, yo salgo de la audiencia y por conversar, porque es urgente. Ya, hermano, ya. Listo, Ya. tranquilo. Voy a hacer unas cositas, termino y voy. Ya, no, cuando te desocupes, No hay nada del Callao, ¿no? Padre, ven, por teléfono no podemos hablar. Ya. Lo que me ha preocupado, porque Estaba preocupado. Está La llamada es del preocupado. 18 de mayo. Ah, ya. Ya estaban requete grabados, pues. Claro. Como ya había trascendido en la República, parece que se filtró en el Callao que había un juez que lo habían chapado pidiendo 10 verdecitos. Y parece que la frase 10 verdecitos hizo talán y comenzaron a darse cuenta. Ujú. Y han estado busca que te busca, pero a ninguno de estos se les ocurrió que una fiscal del Callao, una fiscal provincial, ¿no es cierto?, que no tiene el rango, digamos, para investigar supremos, iba a estar grabando pues a César Inostroza, que es lo que dice en primer momento, me han grabado a mí sin permiso. El presidente. Claro, yo soy, no, y los rangos no se han respetado. Entonces, claro, acá se dan cuenta de que hay alguien que sabe algo y no saben cómo lo sabe. Entonces me has preocupado, ¿ah? No será nada del Callao, ¿no? Porque ya, las acciones propias de siempre, o sea, las barbaridades que hacemos. No, hermanito, ven, personalmente te tengo que contar. Ya, no sabemos qué coordinaron, pero sabían que algo se venía y no sabían qué era. Nunca me imaginaron esto, ¿no? Yo creo que Walter Ríos jamás imaginó que iba a terminar preso. No, seguro que no. No, Pero queda claro que estaban Ahora, temerosos de que les cayera. Ahora, parece dispuesto a hablar, ¿no? O sea, porque parece que le encanta hablar. Ahora, hay una cosa que quiero, ya para despedirnos. Cada vez que hablan con César Inostroza, o se está yendo de viaje, o trabaja hasta el mediodía. Sí. ¿Por qué, ah?
Y después dicen que la cara de la Corte Suprema es abrumadora. Este señor o está de viaje o trabaja hasta la 1. Además se fue un mes a Rusia, ¿no? Un mes a Rusia se fue. No, además, o está en almuercitos, o en comiditas, o en cuchipandas, o en reuniones, o en cumpleaños, pero nunca está chambeando. Porque yo entiendo que Ríos, en fin, no tiene expedientes, ¿ya? Pero este sí tiene expedientes que, no, estoy entrado en una audiencia, como si lo llevaran al cadalso, pues. Y eso es lo que tiene que hacer todos los días, ¿eh? No, hoy día tengo una audiencia, pero difícil, ¿no? Entonces, oye, una cosa que vamos a hablar con el doctor Prado, que no salgan pues al mediodía, pues a la 1 yo ya me voy, ¿cómo que ya me voy? ¿No? Estos no trabajan mucho, ¿no? Hablan por teléfono nomás. Es una cosa increíble. Rosa María, solamente para cerrar un poquito lo que estábamos conversando antes, yo creo que, como tú has dicho, hay una vinculación muy fina entre el caso Lavajuez y el caso Lavajato. ¿No es cierto? Que está explicado esto en la columna de Gustavo Gorriti del último número de Caretas, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con la permanencia de Chávarri, tiene que ver con la protección a Inostroza desde el Parlamento. Allí hay un juego de ajedrez muy fino también que hay que empezar a desentrañar y hay que empezar además a comunicarlo a la opinión pública, que se empiece a saber cuáles son los intereses de determinados grupos en la política peruana, ¿no es cierto?, respecto de el sistema de justicia y cuál va a ser la participación por eso mismo, ¿no es cierto?, en la reforma del sistema de justicia. Por eso es que me preocupa tanto a mí que todo pase por el Congreso, ¿no es cierto?, que tenga que pasar por el Congreso. Esto no anuncia, ¿no?, buenas nuevas, pero bueno. Claro, pero sí veremos es cierto, qué tan presionados están, ¿no? Claro, pero sí es cierto que Chávarri está siendo sostenido por el APRA, porque siempre, digamos, todas las personas que han estado cercanas al Poder Judicial saben que sus vínculos son apristas, y por el fujimorismo. Y eso no es una buena noticia, porque en el caso de Lavallato, las coimas se dan durante el gobierno de Alan García, durante el gobierno de Humala y de Toledo. Son los 3 gobiernos que se están investigando. Porque para atrás ya ha prescrito prácticamente, y lo de Toledo, si siguen así, va a terminar prescribiendo, ¿ya? Pero el número mayor de contratos, por lo menos de Odebrecht, no sé si las otras constructoras, se dieron durante el gobierno de Alan García. Así es. Se da durante el gobierno de García, y lo único que tenemos es a 3 fulanos, al sobrino de uno y a la pareja de otro, metidos en la cárcel 30 meses, siendo testaferros. Pues es evidente que son testaferros y la plata ni siquiera la han tocado. Y habiendo otros casos vinculados al tren eléctrico, como el caso del terreno del señor Atala y otros más investigados por Cuarto Poder, donde es clarísimo que hay corrupción. Y eso no se mueve, no se toca. Y no olvidemos el aporte a campañas de la señora Fujimori, que no llegó a la presidencia, pero que de haber llegado seguramente hubiera pagado los favores que se le hizo, el ¿no? 1.200.000 que se colectó con FIEP, que está clarísimo. Pero claro, ahí Barata no tiene problema de contar todo, porque él sabe, y además lo dice en algún momento, nuestros abogados nos dijeron que eso no era delito. Y lo dice. Entonces, y sus abogados tenían razón, porque no es delito. Y no es delito. ¿Ya? Acá en el Perú se ha insistido, Hamilton Castro se le metió en la cabeza que eso era delito y que era lavado de activos. Perdón, Ollanta Humala y Nadine Heredia han estado 10 meses presos por algo que yo creo que al final, cuando llegue finalmente a dilucidarse, van a determinar que no es delito. Es más, la propuesta del presidente de la República no incluye el tipo penal. No incluye el tipo penal. Y eso es un error del que yo lo dije el viernes. Ese es un escándalo. O sea, mandan una propuesta que le mete un párrafo completamente reglamentarista a la Constitución, que debería estar en la ley de partidos políticos, y lo único que no hace es remitir al Código Penal. Yo lo he conversado muchas veces, lo he dicho también. No sé caso. No, me parece rarísimo. Hay un proyecto en el Parlamento también. También, o sea, estamos hablando no solamente entonces del Parlamento, sino pero de claro, el Poder instancias. Ejecutivo, dije ya, perfecto, entonces mandan y remiten al Código Penal. De acuerdo a la ley penal. Lo único que tendría que poner, ¿no? Los aportes prohibidos se regulan de acuerdo a la ley penal. Esa es la remisión que hace normalmente el Código. ¿No? Bueno, nos tenemos que ir, yo sé, nos odian en todo el Perú. Ya, nos vamos. Pero volvemos mañana con el presidente de la Corte Suprema. Va a estar acá con mañana nosotros. Mañana está el presidente de la Corte Suprema. Vamos a ver cuántas cortes hay. Si para mañana ya son 18. Ya. Nos vamos. Cuídense mucho. Pero volvemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Aquí para Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabambe La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, y también estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, Sadipo Radio Milenio en AM Tawa y en su celular a través de las apps y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Bueno, Ángel Arévalo, periodista con el que yo he trabajado en Exitosa, además es el papá de mi ahijada, me indica que la comisión permanente está trabajando desde las 8. ¡Madrugaron! ¡Milagro! Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Porque de repente todo este show que hizo Salaverry no era show. Y sí estaba molesto con los de su bancada. Porque si no hubo sesión de la comisión permanente, fue porque su bancada no fue. Está clarísimo, ¿ah? No se hagan los locos. En fin, el doctor Julio Luisuya está con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana para tratar de poner un poquito de orden en nuestra cabeza. Porque la verdad es que para una persona que está familiarizada con el sistema judicial, ya es un enredo a estas alturas para el gran público el asunto. O sea, todos sabemos que ahí hay algo malo, pero ya no entendemos nada, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una especie de recapitulación de qué tenemos hasta ahora, que sea más o menos claro, en el panorama. O sea, si usted tuviera que explicarle a alguien de fuera, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? O sea, ¿qué es lo que han encontrado? A ver. A ver, sí, es cierto que hay un nivel de dificultad, no solamente por la extensión del problema, por la intensidad del problema, sino básicamente porque hay una cantidad de instituciones involucradas, de personajes de las instituciones involucrados, de personajes privados también que tienen participación en todo este zafarrancho, ¿no? Pero básicamente aquí sucede algo que en verdad sabíamos todos, no solamente quienes estamos familiarizados con el sistema de justicia, sino buena parte de la opinión pública en general. Ciertamente, quienes conocemos el sistema de justicia sabíamos de algunas personas en particular. Era público y conocido, claro que no probado, y por tanto no había forma de denunciar, que el señor Ríos en el Callao tenía pues un nivel de manejo de su corte, sin duda. Todos los litigantes en el Callao lo saben, muchísimos jueces del sistema lo sabían. El problema aquí era que no existía pues lo que finalmente reveló la investigación y la difusión de los audios por parte de reporteros. Pero lo que pasa aquí es básicamente también, y para empezar a complejizar la cosa, el problema de origen del propio Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Son ellos los que nombran a los jueces. Si son ellos los que nombran a los jueces, hay un problema de origen en el Consejo Nacional de la Magistratura que yo no estoy tan seguro que se vaya a resolver con estos proyectos que envía el Ejecutivo. Ahora, parecía por los audios que más bien eran los jueces los que elegían a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Claro, hay una simbiosis, hay una especie de dependencia mutua entre unos y otros, lo cual hace que el sistema finalmente se pervierta absolutamente, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente están estas personas elegidas. Yo creo que el sistema de representación no es malo, lo malo es cómo se escogen a esas personas que representan esas instituciones. Claro. Pero el sistema, digamos, o el esquema no es malo. No es malo. Lo que ¿no? pasa es que fue capturado porque, hay que decirlo, la verdad es que a la sociedad le importaba un pepino el Consejo Nacional de Magistratura. Así es. Hasta hace 2 meses nadie sabía qué era. Cada vez que tratábamos de explicarlo acá con la gente del IDL, yo sé que nuestro rating bajaba a 0 porque nadie entendía qué michi era eso del Consejo Nacional de Magistratura y por qué nos importaba tanto, ¿no? Y acá se han denunciado justamente la participación de César Inostroza Pariachi. ¿Por qué? Porque era un plagiador conocido. Así es. Tenía una denuncia de plagios. O sea, un abogado había denunciado a César Inostroza por plagiar su tesis. La había plagiado en el 2003. Y era una tesis del 99. Y eso se ha explicado varias veces, ¿ah? No les entraban balas. Y Inostroza postuló 7 veces al cargo de juez supremo, siendo juez superior de Callao. Y finalmente, ya cuando la conformación del consejo era la que él necesitaba, lo eligieron juez supremo.
Así fue la historia. Ahora, Rosa María, yo creo que para un poco seguir contestando a tu pregunta, creo que aquí también hay un problema de identificación de la forma en que se produce la corrupción. Es decir, mucha gente se ha quedado con el esquema de la organización criminal única, Con un ¿no es solo cierto? líder. Bicéfala, si quieres, Montesinos y Fujimori, Claro. ¿no es cierto? Pero esta forma de corrupción es absolutamente distinta. Probablemente tenga su origen en los remanentes de la corrupción aquella de los 90, que tenía una organización criminal capturando el Estado desde adentro, pero aquí hay núcleos segmentados de corrupción que así se es. comunican entre sí y que tienen varias cabezas y varios intereses, ¿no es cierto? Entonces, uno de esos intereses, por cierto, ¿no es cierto?, que además une pues a los miembros del Consejo, jueces y fiscales de distinta gradación. O sea, para que la gente entienda, miren, hay buenos y malos, sí, pero son de panacas distintas. Así es. No son de la misma ayu, no. Pero comercian entre ellos. Así es, absolutamente. Y los unen determinados intereses. En este caso, claramente uno de esos intereses es el del crimen organizado. Esto no hay que olvidarse, inicia con una investigación en el Callao, ¿no es cierto? No quiere decir que el Callao sea la única trinchera de la corrupción y del delito. Pero allí inicia, ¿no es cierto? Se saca la madeja, el hilo de la madeja. Y allí se da cuenta que hay una serie de personajes involucrados con el sistema de justicia y con el Consejo, ¿no es cierto?, que están jugando para el crimen organizado, que son parte de esos intereses mafiosos de bandas organizadas o de organizaciones criminales. Claro. Y luego nos damos cuenta todos también, ¿no es cierto?, por la difusión de los audios, que hay también involucrados personajes políticos que ya no pertenecen al sistema de justicia, sino que están en el Congreso, que están en el Poder Ejecutivo, Son empresarios. que han pasado, o sencillamente que son empresarios. Esos empresarios, entonces, digamos, para un poco esto que parece una mala torta, tenemos crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, tenemos o distintos intereses, puede ser el tráfico de armas, lo que sea. Tenemos personajes involucrados del propio sistema de justicia, del sistema político en general. Tenemos empresarios que aparentemente se dedican a otro rubro y no participan de actividades criminales, y todos, ¿no es cierto?, comunicándose entre sí y todos con diferentes intereses. ¿Cuál es el rol que juega acá el sistema de justicia? Básico. Estas personas están moviéndose en el ámbito de la criminalidad y necesitan del sistema de justicia para no ir presos, ¿no es cierto? Entonces hay un nivel de aseguramiento desde el Parlamento. No olvidemos además que Fuerza Popular, o Fuerza Número 1 como ahora se le conoce, tiene una cantidad de personajes involucrados en posibles delitos que están sometidos todavía al Poder Judicial y que tendrán que esperar cuál Ahora, es el lo que veíamos nosotros es que final, ¿no? lo que buscan fiscales y jueces en general en estas conversaciones son las garantías, digamos, de sus ascensos, de su permanencia en el poder y sus ascensos. Es decir, Ríos, que aspira a tener la hegemonía y control de la presidencia, ¿para qué? Para que luego llegara a la Suprema, para que el plan del 2019-2020 es que él pueda llegar a la Suprema. Como yo y Nostroza. Exactamente, sigue el mismo camino. Pero en una institución jerárquica normalmente eso es lo que ocurre, todos quieren ascender, qué sé yo, pero no creando las condiciones que te son favorables a punta de hacerle favores a los que te tienen que escoger. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ir donde Aguila, entonces tiene que ir, porque fíjense todos los favores que Aguila gana de estas personas, porque son sus teléfonos celulares. Entonces, por eso es que se necesita un equipo grande. ¿Qué ha hecho la República? Ha juntado a la gente de Convoca, de Ojo Público, Guaira, de 3 medios digitales que están formados por periodistas que tienen experiencia en unidades de investigación, y ha armado una gran unidad de investigación en la República para oír los 60.000 audios. Parte del trabajo lo ha hecho ya IDL Reporteros, pero ante la magnitud del trabajo, ha decidido juntar mucho más mano de obra, digamos, y es por eso que este fin de semana hemos tenido una producción más abundante, porque se está trabajando a mayor velocidad. Pero hay otros portales que también tienen audios, ¿no? Por supuesto. Escuché que hay como 90.000 de otro portal, no No, recuerdo cuál. por lo menos la República ha recibido 60.000. Entonces,
lo que hay ahí es, hay gente que dice, oiga, pero si esto todo ya lo escuchó la policía y la fiscal, ¿por qué no han acusado a todos los que están? Porque pueden haberlo escuchado, pero sin el contexto adecuado, sin las conversaciones anteriores y las posteriores, no entiendes muy bien de lo que están hablando. Ujú. Por ejemplo, hoy entendemos mejor que nunca cómo fue la elección de Walter Ríos en la Corte Superior del Callao. Al principio sabíamos que la jueza emperatriz que había venido lo había ayudado. Pues en las primeras conversaciones que sale, él hablando con su mujer y explicándole quién es Cavazza, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema es que los tentáculos de esta organización, por llamarla de alguna manera, se habían extendido ya a los organismos electorales. Entonces no solamente es Poder Judicial y Fiscalía, CNM, sino también es OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Entonces estamos hablando de un daño que puede ser mucho más grave, sin considerar otras instituciones como el INPE, en fin, otros organismos que están dentro del Ministerio de Justicia, porque al final todos trabajan contra todos, ¿no? Así es. Todo es muy, muy curioso, ¿no? ¿Y este que acusa quién es? No, en realidad es la esposa del fiscal. Ah, ya. ¿Y el fiscal quién es? No, el que está en el audio. Ah, ya. Y entonces la esposa es la que investiga. Uy, qué complicado. Porque además hay mucha relación de parentesco, pero mucha relación de parentesco entre los que hablan en los audios. Oye, por favor, mi cuñada, no sabíamos, por ejemplo, ayer, yo me enteré este fin de semana, que la cuñada de Aguila es la señora detenida que rogaba por su libertad el otro día, Así es. ¿no es cierto? O sea, en realidad es complejo porque no llegamos a conocer todos los lazos de parentesco, ¿no es cierto? O sea, ese nombramiento era importante porque lo que quería Inostroza con Aguila y Ríos era, digamos, servir a Aguila. ¿Por qué? Porque Aguila dentro del Consejo Nacional de Magistratura los podía servir a ellos. ¿Y cómo lo podían servir? Contratando a su cuñada para que sea la jefa de la oficina de planeamiento, la señora Verónica Rojas. Su cuñada, la cuñada del señor Guido Aguila. Guido Aguila dijo, a mí nunca me han hecho ningún favor, y se olvidó este pequeño detalle. Y ha dicho en una llamada telefónica que él en realidad no recordaba esa conversación. Su cuñada está presa, ¿cómo no la vas a recordar si tú la recomendaste? ¿No? Entonces, claro, él puede decir, a mí me llamaron. Te llamaron, pero tú la recomendaste. Además, si te llamaron a ti, es porque te estaban haciendo el favor a ti. Y querían dejar bien en claro que te estaban haciendo el favor a ti. Porque ¿cuál es el objeto ahí de Walter Ríos? Que un consejero, ¿no es cierto?, le deba un favor para que después, ¿qué? Lo nombren, pues. Para el Hacienda, Supremo. Hacienda, Él quería Supremo. ascender a la Corte Suprema Claro. en 2 años. Ese era su plan. Hermanito. Vamos a la pausa. Vamos a tener a Julio Arbizu hoy día en Sí, el estoy programa. cambiándome, sí. Está llegando y vamos a hablar un poco de cómo se organiza, porque algunos de ustedes me han hecho preguntas importantes el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa con los que renuncian? ¿Ya se fueron? No se fueron. Han renunciado al cargo de presidente de... Renuncian a los cargos, más Exa- no a la a carrera. la que se- función. a la función. Claro, pues siguen siendo jueces. Ujú. Regresamos con todo eso después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María. No se maree, señora, no se maree. No, estamos mareados todos. No se maree, para que se ría un poco, ¿no? En Chicharrón de Prensa este fin de semana estuvo Gustavo Gorriti. Sí, Debo sí. contarles que yo estuve el fin de semana anterior y todo el mundo ha preguntado por ese programa. El problema fue un problema técnico, el programa se perdió, se borró. Ah, no te creas. Yo le he buscado y no la encontré. Porque no lo vas a poder encontrar, por eso siempre digo, se perdió en el taxi. Con los libros de contabilidad de Joaquín Ramírez, están en el mismo sitio. Y bueno, y fue este fin de semana, ¿no? Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué Barba dice que tiene pues miles de audios y no los saca, ¿no? Y debe tenerlos, ¿no? No me extrañaría que los tenga, pero como decía Gustavo Gorriti, el problema no es tenerlos, el problema es que tienes que trabajar y trabajar mucho para encontrar ahí información valiosa, que la hay. Pero para Barba, decía, trabajar es como pedirle a un gato que se meta a un jacuzzi, pues, ¿no? O sea, eso es muy
gracioso. Imagínense un gato tratando, no se mete al jacuzzi ni muerto. Pues el gato. Entonces, por eso es que nunca nos enteramos de absolutamente nada. Es mucho trabajo periodístico y, reitero, también policial. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero por qué? Si los han escuchado ya no los ponen. Por el contexto. Tienes que saber muchas veces de qué casos están hablando. Imagínense ustedes estar escuchando 24 horas del día en un equipo chico y grabando y grabando y grabando. Solo cosas como los 10 verdecitos, ¿no? Saltan muy evidentemente, saltan rapidísimo. O nos encontramos en tal sitio y haces el seguimiento, porque ya están saliendo las fotografías de los lugares donde se encontraban los jueces, los fiscales, los miembros del CNM, todo eso está apareciendo. Pero cosas como, por ejemplo, lo de Tomás Gálvez, que me ha parecido muy importante este fin de semana. ¿Quién es Tomás Gálvez? Tomás Gálvez es fiscal supremo de los recientemente elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Llama a Inostroza y le dice, hermanito, para completar la chamba, ¿ya? No te olvides de Waltercito. Primera impresión, Walter Ríos. Pero no, era otro Waltercito. Walter Delgado, ¿ya? Que es nada menos que fiscal anticorrupción. Y que tenía una denuncia de su esposa por violencia familiar. Violencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo que explicar mucho, ¿no? El tipo es bien claro. Lo habían denunciado al fiscal anticorrupción por violencia dentro de su casa, por violencia contra su familia. ¿Lo había denunciado quién? Su esposa. ¿Ya? Entonces, la mujer, así dice nuestro señor fiscal supremo, está que jode. Sí, así dice. Así dice. Ese es el término que usa. El término exacto. La mujer, el día de la marcha, esto se ha sabido el sábado en la tarde, o sea, mientras miles de mujeres marchaban, escuchábamos esta barbaridad. Entonces, dale una ayuda, pues, pero ¿cómo ayudamos? Y nosotros siempre dispuestos, ¿no? ¿Cómo ayudamos? No, pues que me venga a conversar conmigo. Tú sabes que estas cosas por teléfono son más complicadas. Que me dé el número de expediente, la típica, ¿no? Ese caso, según Waltercito, y nosotros no tiene nada que ver con él. Lo que sí es cierto es que está en casación, para casación en la Corte Suprema. Según Waltercito, se ha archivado. Según el portal del Poder Judicial, está en casación para la Corte Suprema. Lo cierto es que, según ahora Tomás Gálvez, él llamaba a Inostroza porque como se había divorciado 2 veces, entonces era una persona experta en temas de familia y quería que aconseje a su amigo, que le dé, ¿no?, con un consejo así de padre, de cómo manejarse en situaciones de violencia familiar. Lo único que faltó decir es que nosotros... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva semana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los saludamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima saludamos por Radio Santa Rosa, en Chimbote por Radio RSD, Radio Santo Domingo en Arequipa, por Radio San Martín, en el Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú, pero se unen también otra red que es Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, AM Tahual en todo el Perú. Ya estamos en las apps nuevamente y también a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días, hermanita. Hermanita. Sí, que los ¿Qué es? hermanitos, ¿no? Sí, Allá claro. no te es Rosa María, Rosita. Rosita, mi hermanita de alma, Abelcito. Además, todo es P, ¿no? P. Sí, ¿no? Ni siquiera se llegan a entender bien lo que hablan, entre ellos, ¿no? ¿Qué? No te entiendo. Terrible. La Bueno, cantidad de bueno. audios, qué bárbaro. Qué cantidad. Acá ya hemos perdido la cuenta. No, hace tiempo. Justamente por eso hoy en la República voy a hacer una recapitulación porque, como dice Jorge Bruce en su columna de hoy, llega un momento en que escuchas tanto que te atosigas, pues ya no tienes capacidad de retención Sí. y finalmente te acostumbras y no debemos acostumbrarnos. Nos parece tan normal ya que hablen así que en realidad perdemos capacidad de indignación. Bueno, primero buenos días a todos. Ha pasado un fin de semana movido
Acá nuestro equipo de producción ha estado en las calles luchando por los derechos de la mujer. Muy bien. Bien, estuvo buena la marcha, ¿no? Estuvo buena, no me dice nada, salió corriendo. Ya, ¿estuvo buena? Sí, estuvo buena. Sí. Y fueron al Poder Judicial, sí, les gritaron Poder Judicial, vergüenza judicial, al CNM, hasta el CNM han caminado. Hasta San Isidro. Es lejos, desde el centro, desde la Plaza Washington. Oye, hay que gritar Poder Judicial, vergüenza nacional después de este fin de semana. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación para que usted no se maree, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Creo que lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema, el actual, hace un buen resumen. Digamos, la mitad de las cortes del Perú tienen serios problemas de corrupción. Pero serios problemas. No solo la del Callao. Y hemos visto el fin de semana que el presidente de la Corte de Lima Sur ha tenido que renunciar. Ha tenido que, después de negar, no le quedó más remedio. Porque estas personas se organizan en torno a estructuras armadas de tal manera que entre ellos se benefician. ¿Cuál es el beneficio? El ascenso y la permanencia propia y de familiares. Básicamente eso es. Es decir, yo me quedo de juez haciendo a Supremo, haciendo a la presidencia de la Suprema, y mis familiares, mis primos, mis amigos, mis centenados, que son, pero, ¿no? Todos obtienen un puestito en el Estado, ¿no? No necesariamente en el Ministerio, en el Poder Judicial, pero podría ser en el INPE, en el Ministerio de Justicia, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el jurado había sido el jurado, más querido, ¿ah? El más querido, bien querido, el jurado. Claro, dentro del Estado. Ya, como ese dicho mexicano, ¿no? Que es vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. O sea, toda la familia dentro del presupuesto público. Y esta forma de pesetearse los unos a los otros, ¿no? Implica también, por supuesto, el conseguir estos puestos de poder para medrar de una forma, no solamente de beneficios por cargo, sino de la capacidad de conseguir dinerillos extra de litigantes, de postulantes a puestos, etc. Por eso hay una especie de contubernio, si quieren. No es que uno mandara sobre el otro, pero el que tenía el puesto más alto, claro, sobre los demás sí, pero una especie de contubernio entre miembros de la Corte Suprema, fiscales supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura, presidentes de corte. O sea, eso está clarísimo de todos los audios. No digo que todas las cortes, no digo que todos los presidentes de corte, pero el presidente de corte es una persona, y tal vez eso no lo sabe el público, que no está viendo casos. O sea, el presidente de corte en general, en términos generales, las cortes más grandes del Perú, Callao es una de las más grandes del Perú, está en la parte de la administración de la corte. Es decir, hay un pequeño consejo ejecutivo de la corte que replica el del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, que tiene que ver, muy bien, nos faltan jueces, entonces hay que nombrar jueces supernumerarios, sí, hay que abrir plazas para los jueces supernumerarios. ¿Cuántas? 5 plazas, ya, muy bien. Entonces vienen ¿quiénes? Hemos escuchado un audio de eso este fin de semana, unos abogados que vienen por un año nada más, pero que no pasan por ningún concurso, que los pone a dedo el presidente de la Corte, ¿ya? Y que al final de cuentas, en ese año, si son tuyos, porque te deben el puesto, pues te deben todos los favores que tú necesites. Primer problema. Segundo problema, todas las rotaciones, ¿no es cierto?, de jueces y todos los nombramientos que han estado en manos del Consejo Nacional de la Magistratura se han manejado para favorecer los ascensos, si se quiere, de aquellos que querían tener poder. El caso de Walter Ríos es clarísimo. Logra que trasladen a una jueza de Cañete al Callao para que con su voto, mitad, digamos, logre él ser presidente de la Corte del Callao. Ahora, es interesante porque esas votaciones en el Callao, por ejemplo, han sido muy cerradas, 10-9, 9-10 a la siguiente, empatados, lo cual quiere decir que hay un sector dentro del Poder Judicial y también espero que dentro del Ministerio Público que no está contaminado o que está harto
o que quiere un cambio, o que sabe que les están haciendo trafa. Eso en la mejor de las lecturas, ¿no? Porque alguien me hizo notar, de repente son dos grupos que rivalizan, pero por lo mismo, ¿no? Que sería en la peor de las lecturas. Pero en la mejor de las lecturas hay un sector más o menos sano que no quiere entrar en estas cuchipandas, ¿no es cierto?, en estos arreglos. Ahora, la buena noticia es que, más o menos hay que contarlo todo, la República ha recibido 60.000 audios. Yo pensaba que eran 10.000, no, 60.000. Que son grabaciones que van de diciembre a junio de este año. 60.000. El juez no trabajaba, digo yo, todo el día hablaba por ¿tú teléfono. sabes que esa es una cosa que yo me he preguntado también este fin de semana? Pues definitivamente, estos presidentes de cortes, a lo único que se quedan era hablar por teléfono. Porque el tema es el siguiente. A ver, se supone que han grabado unos 20 teléfonos, ¿no es cierto? 20 teléfonos. Y supongamos que lo han hecho a tiempo completo durante 6 meses, ¿ya? Vamos a hacer una división rapidita. 6 meses, 60.000 grabaciones, son 10.000 grabaciones al mes. Entre 20, ¿qué estamos sacando? 500 conversaciones por persona. ¿No estamos bien? Claro. Todo el día hablaban por teléfono. Entonces, 500 conversaciones, 3 diarias por chimba. No, 500 al mes, digamos, es 150. 150, menos. 15 diarias. 15 ¿Qué es razonable? ¿Aló? ¿Ya llegaste? Ahora, muchísimo, como ustedes comprenderán, es del tipo que hay de almuerzo, mi amor, ¿no? O ya estoy llegando, o pásame con fulanito, que se me, no sé, pues se me bajó la llanta, ya matriculaste a los chicos. Entonces, muchas son de la vida cotidiana, terapia más o menos, ¿no? ¿No? Terapia para que se cure y que no sea tan violento y que sea un buen padre de familia. No, pues, ya. Ese señor Tomás Gálvez, con Víctor Raúl Rodríguez y el voto del propio Chávarri, son los tres que sostienen a Chávarri en el poder. O sea, una persona que llama para arreglar un caso de violencia familiar. O sea, si tú me quieres contar el cuentazo de que estás llamando a Nostroza para que aconseje a este pobre señor en un caso de violencia familiar, no vas a empezar el diálogo diciendo que su mujer está jodiendo. ¿No es cierto? No, así no se empieza un diálogo, pues. Si no hubiera dicho, oye, mira, tienen un problema de pareja, los puedes ayudar, ¿no? ¿No? Que te está llamando al cura. Padre, queríamos conversar con usted, a ver si nos puede aconsejar, un problema familiar. No, pues ese no era el tono de la conversación. Era arregla. Completa la chamba P. Complétame. ¿Ok? P. Todos hablan P. Complétame chamba P. Esos son los magistrados supremos. P. ¿Ya? Entonces, el problema acá es que Tomás Gálvez, por supuesto, no va a renunciar a nada. Esos han llegado, pero como ustedes imaginarán, arrastrándose al puesto en que han llegado. Y con el beneplácito de estos del Consejo Nacional de la Magistratura, que han tenido que ser removidos porque tampoco querían renunciar. Entonces, han llegado ¿Usted cree que van a permitir que lo saquen de ahí? Ni hablar. Entonces, lo que está pasando es que tenemos jueces que están renunciando para que ya no se hable más de ellos. Buena estrategia, porque nadie habla de Duberly Rodríguez en este momento, pero siguen siendo jueces, ¿ah? O sea, Duberly Rodríguez sigue siendo juez supremo. Así es. O sea, no ha pasado nada. Uh-huh. Ahora, en el caso de Duberly Rodríguez, él dijo, audios míos no hay. Y lo que hay sí es salidas a almorzar con Camayo, con toda esta gente, con los futbolistas. No se entiende nada, la verdad. Y ayer también he visto que se ha querido hacer una comparación graciosa, ¿no? O sea, como que en el fujimorismo están felices porque hay un audio del juez San Martín, que ya se inhibió en el caso de Keiko Fujimori. Ya lograron lo que querían, bestial, monstruo, todos felices, ¿ya? Pero quieren homologarlo con otros. Y eso es bien absurdo, la verdad. Porque yo he dicho, una cosa es pedir, o sea, no puedes pedir, pero una cosa si cometes el error de llamar y pedir por tu hermana interdicta, en un caso ya terminado y concluido para que pasen partes a registro, finalmente estás pidiendo por derecho propio.
Dicen que hermana no es derecho propio, pero digamos, dado que es interdicta y que la curatela creo que la tenía su otro hermano, es casi por derecho propio. Pero en el caso de los demás, o sea, tú vas a contratar a tu cuñada para que trabaje acá, eso no es por derecho propio, ¿no es cierto? O arréglale a Waltercito su caso con su mujer, eso no es por derecho propio. Tú no estás pidiendo por ti mismo, estás pidiendo por el fulanito que tiene un lío con su mujer para que le arreglen el problema. Y por eso es que las denuncias de violencia contra la mujer nunca prosperan, sobre todo si se trata de jueces, fiscales y policías. Ahí las mujeres van muertas, no hay forma. O si los victimarios son amigos de los jueces, los fiscales, los policías, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Por si acaso he firmado una petición que está circulando, que creo que ya tiene 50.000 o 100.000 firmas, sobre el caso de Arlet Contreras, para que se envíe a Lima o a cualquier otra corte que no sea la corte de Ayacucho. Porque, de nuevo, esa es una corte que tiene problemas. Debe estar entre las 14 cortes señaladas por el doctor Prado, porque nunca van a encontrar justicia ahí. Nunca. Porque los litigantes demandados son amigos de los jueces. No hay forma. El día viernes, Rosa María, no hubo quórum en el Congreso de la República. Tan lindo. Estaban preocupadísimos por votar la acusación constitucional contra nosotros y no fue nadie. No fueron. Pero ¿sabes qué? Me pareció un poco de show. O sea, Salaverry furioso, levantando la sesión. Y ojo, ha citado para hoy a las 8 de la mañana. Deberíamos mandar a alguien ahorita que corra a ver si ha llegado ya toda la comisión permanente. Claro, porque era hoy a las 8 de la mañana la citación. Y se cita el lunes a las 8 de la mañana, lo hemos visto todos. A ver, vamos a ir a ver si hay gente o ahí corre el viento nomás y hay telarañas. Porque no, ¿quién? No sé si han corrido todos. Ahora, lo que no dijo es que habían faltado 12 de Fuerza Popular. Pues le echó la culpa a todo el mundo, y es verdad. La minoría no había ido tampoco completa. Pero los dos eran de Fuerza Popular. Pero la mayoría, largamente, de la comisión permanente eran los de Fuerza Popular. 12 que no fueron. ¿Por qué? Que no quieren votar las acusaciones constitucionales. Es que ese es el problema. O sea, fíjense. A ver, ¿quién tiene que destituir a jueces y fiscales corruptos? En primera instancia, el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no hay consejo ahorita. Pero no hay consejo. He ahí el apuro de nombrar uno bueno. Porque la primera tarea que tendrá que hacer el próximo año es sacar a todos los que están involucrados con estos sujetos. Eso es una sanción, si quieren, administrativa, es que te saquen del cargo. Las sanciones penales se han iniciado. Entonces tenemos a Walter Ríos Perezo, ¿no es cierto? Pero no tenemos a otros jueces presos todavía por no ser acusados. Ni tampoco tenemos a Inostroza preso. ¿Por qué? Porque él, como es supremo, sí tiene derecho a pasar por un proceso de acusación constitucional que tiene que verse en la comisión permanente y estaba para verse el día viernes, conjuntamente con los consejeros, que eso sí, como hay un artículo en la Constitución que permite removerlos, han sido removidos. Ahora viene su acusación penal a los que le corresponda. ¿Ok? Ese es más o menos el camino. Entonces hay 3 cuestiones. Una es la renuncia, bueno, porque algo de vergüenza tienes, entonces te vas, ya. 2 es la destitución de la carrera judicial. 3 es la sanción penal en un proceso penal. Y todo depende si tienes el beneficio de antejuicio o no tienes el beneficio de antejuicio. ¿Quién tiene beneficio de antejuicio? Los supremos, sean fiscales o sean jueces, y los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Y el fiscal de la Nación, que es otro caso. También tiene beneficio y tiene ya una acusación constitucional. Pero quiere quedarse, pues. Quiere quedarse desesperadamente. Ahora, con este audio que ha salido de Gálvez, si sacan a Gálvez ya no tiene votos. El problema del audio de Gálvez, lo más complicado del audio de Gálvez, no solamente es Waltercito y su problema de violencia familiar, es que con ese audio Gálvez debería salir. ¿Y quién va a votar por Chávarri? Víctor Raúl y él. Con lo cual, se acabó. Se acabó.
Porque los otros dos son Ábalos y Sánchez. Y Sánchez va a votar por Ábalos y Ábalos va a votar por sí misma. Y se queda Ábalos, pues. ¿Ah? Problema de tener poquitos, ¿no? Por eso es que el Congreso tiene que tener más gente, pues. Cuando son tan poquitos, se resuelve entre muy poquitos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 35 minutos. Usted está a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa. Águila le hace a Ríos. Águila, Cabaza, y eso lo ha contado, Cabaza lo lleva donde Águila para que le traigan una jueza de Cañete, que estaba pidiendo su cambio a Lima, para que la pongan en el Callao, para cambiar la correlación de fuerzas y que él gane la presidencia de la Corte. Desde ahí eran amigos con Águila y amigos con Cabaza. Cabaza es, como dice el señor Ríos, un operador político metido en la OMPE, que trabaja para José Luna Gálvez, político que quiere que sus candidatos ganen en estas elecciones municipales. Entonces hay una lucha de poder para conquistar permanencia, ascenso, dominio y chamba para toda la familia, porque esa es otra de las prebendas. Así es. O sea, a Águila luego le contratan a la cuñada, pero no le contratan a la cuñada porque les caiga bien la cuñada, la contratan porque así es parte del plan de, ¿cómo es? Ir metiendo más gente del grupo, pues esas son las frases, del plan de captura y conquista, ¿no?, de estos ámbitos del Estado. ¿Para qué? Para, como tú dices, diversos intereses. Así es. Ahora, a veces los intereses se cruzan. Vamos a la pausa y regresamos con un caso que a mí me ha llamado la atención. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 47 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Claro, las cosas se vuelven muy enredadas, ya si usted nos ha estado siguiendo, por lo siguiente. Porque, a ver, miren esto, qué complicado. Tomás Gálvez es el fiscal que hemos escuchado este fin de semana decir que, efectivamente, había que terminar la chamba, ¿no? Así le dicen, hermano, para Waltercito, terminar la chamba, ¿ya? Waltercito tiene un problema con su mujer, lo está jodiendo, ¿no? Entonces, los del comercio entraron, verificaron y efectivamente se trata de Walter Delgado, fiscal anticorrupción, denunciado por violencia familiar. ¿No te has enterado? Era Walter Delgado. ¿Ah? ¿Ya? Y Nostroza le dice, hermanito, no hay problema, pero que venga personalmente, porque esos temitas por teléfono, ya, sí, pero que me den los datos, ¿los datos de qué? Pues del expediente, pues, ¿ya? Entonces, según Tomás Gálvez, él en realidad estaba llamando para pedir por su amigo, no por el caso, no, para que Nostroza lo aconseje, porque Nostroza es divorciado 2 veces, entonces sabe mucho de estos temas y lo podía aconsejar, claro, como un padre o un hijo, como si fuera un cura, terapista, no sé, ¿ya? Ese es el cuentazo que nos ha contado ayer. Tomás Gálvez es clave porque es uno de los votos de Chávarri, ya. Pero al mismo tiempo, agárrense, porque esta es una movida así House of Cards. La esposa de Tomás Gálvez, para que no se olviden, se llama Tomás Aladino, o sea que no se van a olvidar nunca. Porque Aladino. Perfecto, Aladino. ¿Ya? Tomás Aladino, para que no se olviden, porque hay tantos nombres que no se olvida. ¿Ya? Muy bien, su esposa es la doctora Susana Guerrero, que es la abogada de la OMPE, que denuncia a Cabaza y al jefe de la OMPE, a Castillo y a todo el mundo para que los voten. Ella es la que denuncia que han metido firmas para favorecer a Luna Gálvez. Ella, la esposa de Tomás Gálvez. Antes de que salieran los audios, ciertamente. Entonces, una abogada, tú dices, honesta, peleadora, combativa. En todas las portadas, ha salido en todos los programas. La votaron de la OMPE, bueno. Pero su esposo es así, uña y mugre con Nostroza. Obviamente con Chávarri, pero con Nostroza. Uña y mugre, varios audios de él con Nostroza. Que es amigo de los consejeros que permitieron y que además trabajan para el señor Luna Gálvez, que fue el gran favorecido por la OMPE. Pero es que yo creo que eso, sin duda, yo creo que eso prueba un poco más
Tu teoría, claro. Claro, exacto, no necesariamente. Es tan compartimentada digamos, esta maraña de favorecimientos que uno no tiene por qué conocer, ¿no es cierto?, cuál es la pretensión de los otros. Claro. Entonces, sí, se conocen Tomás Aladino Gálvez Villegas con Inostroza Pariachi, pero no sabe que, Aladino probablemente no sabe que hay otra persona que está solicitando favores de Inostroza por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, como dices, hay momentos en que esto se cruza, sí, se cruza. Se cruzaron Esto en realidad, en teoría de organizaciones criminales no es ajeno, no es muy raro, esto sucede. Y tiene, por ejemplo, como consecuencia que en los modelos de colaboración eficaz se haya previsto, por ejemplo, antes, si tú te acordarás, en el año 2000, cuando se aprueba, o 2001, cuando se aprueba la ley de colaboración eficaz, estaba prohibido que se acogiera el cabecilla de una organización criminal. ¿Te acuerdas? Así es. Bueno, ahora no. ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que en este entramado de organizaciones criminales que se comunican unas con otras, un cabecilla pueda delatar al cabecilla de otra organización, Claro. o pueda saber en esos momentos en que se cruza esta información o estos favores, ¿no es cierto?, cómo opera la otra organización criminal, y entonces ese sujeto que antes no podía decir nada, porque estábamos en el plano de una sola organización, Claro. ese sujeto no podía decir nada que lo perjudicara a él mismo y desmontara su propia organización, ¿no es cierto? Ahora sí puede decir algo de la otra organización y empezar a destejer ese enredo. Qué manía tienen los abogados de casarse con abogados, ¿no? Qué barbaridad, Dios mío, ¿por qué no se casan con otra gente? Pues yo estoy casada con uno, pero en fin, ya, de verdad, pues porque todos, o sea, la esposa es abogada, el esposo es abogada, la esposa, una es fiscal, la otra es juez, uno está en la OMP, la otra no sé qué, todos trabajan en el Ministerio de Justicia, no, el Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, bien, buen sitio para trabajar si eres pariente jueza, qué bárbaro, qué bárbaro, tenía bastante planilla judicial ella. O sea, esa es otra, o sea, hay una especie de... Parte de los favores es conseguirle chamba a todo el mundo, Así es. ¿no? O sea, capturar el Estado con chamba para todo el mundo. Y ofrecer chambitas, porque también eso asegura lealtades. Si yo te puse, tú eres mío. Así es, el Que es ejercicio de un poder. Lo último que debe pasar en la administración de justicia, ¿ya? Pero parece que acá era lo primero. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Tú decías al principio que lo que han propuesto para cambiar el Consejo de la Nacional de la Magistratura no es necesariamente lo mejor. A ver, eso quiere decir que hay una mejor alternativa. No, yo creo que yo esperaba, en verdad, que la reforma no partiera por allí, es decir, creo que hay que, efectivamente, era necesaria la salida de los consejeros, incluso de los accesitarios, y yo hubiese esperado que se constituyera provisionalmente, por cierto tiempo, una comisión que hiciera las veces del Consejo, pero que fuera, digamos, ejerciendo esa labor en simultáneo a la reforma total de las formas de elección de los representantes del Consejo. Es decir, ahora, por ejemplo, el gran problema, y lo dijo muchas veces Cruz Silva del IDL, que es una de las mejores estudiosas de la realidad del Consejo Nacional de la Magistratura, hay un problema en la elección de los miembros o de los representantes de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que por allí iba la reforma, o debió ir la reforma. Yo no sé si esta propuesta del Ejecutivo tenga la resonancia que se requiere. Pero mira, la experiencia que hubo con el Tribunal de Honor, pese a que nos dejó a Rodríguez Medrano, yo lo sé, porque Montesinos, por ejemplo, Montesinos sí era una estructura de control claro de dos personas, que eran Fujimori y Montesinos, y el resto estaban abajo. Entonces él dejaba unas rutas dentro del Poder Judicial. No copaba todo, no pretendía. Tenía rutas. Entonces sus acciones entraban por una ruta y el resto ya se veía. Entonces, sí se dejó una buena Corte Suprema porque llamaron a un Tribunal de Honor de 5 de 5 abogados que terminaron su trabajo y se fueron a su casa o a trabajar en lo que fuera y dejaron una buena Corte Suprema. No perfecta, pero bastante buena. No pudieron hacer el trabajo hacia abajo, ¿ya? La idea de que 5 personas